Cuando hablamos de análisis de datos, hay algunos mitos y creencias que muchas personas tienen. Hablaremos de estos mitos y verás el verdadero valor y potencial que tiene el análisis de datos. Mito 1. El análisis de datos es solo para científicos de datos y estadísticos. A pesar de lo que algunos piensan, el análisis de datos no es solo para expertos. Hoy en día, el análisis de datos es una competencia altamente valorada en diversos campos profesionales. Con un creciente número de empresas teniendo accesos a cantidades cada vez mayores de información o datos, se vuelve indispensable que sus empleados sepan manejar estos datos y sepan analizarlos. Mito número 2. Necesitas habilidades avanzadas de programación para analizar datos. Aunque saber programar puede ser útil en el análisis de datos, no es un requisito indispensable. Existen un montón de herramientas y software que permiten analizar datos sin la necesidad de saber programar. Por ejemplo, Microsoft Excel y Google Sheets son herramientas muy comunes que permiten realizar análisis básicos y avanzados sin escribir una sola línea de código. Mito número 3. El análisis de datos siempre lleva a conclusiones precisas. A pesar de que el análisis de datos puede ofrecer perspectivas muy valiosas, no siempre asegura buenas conclusiones. Los hallazgos pueden verse influenciados por muchos factores como la calidad de los datos, la metodología usada, las suposiciones establecidas. Es fundamental abordar el análisis de datos de manera crítica y considerar múltiples perspectivas antes de sacar conclusiones. Mito 4. Más datos siempre significan mejores resultados. La cantidad de datos no necesariamente se traduce en mejores resultados. A veces, más datos pueden llevar a un análisis más complejo y a una mayor dificultad para identificar estos patrones relevantes. Lo más importante es enfocarse en la calidad de estos datos y la relevancia de los datos para responder a preguntas específicas. Mito 5. Todas las herramientas de análisis de datos son iguales. La realidad es que existen muchas herramientas con diferentes propósitos y características. Por ejemplo, algunas personas utilizan Excel para tareas simples de análisis de datos, mientras que otras prefieren lenguajes de programación como Python o R para tareas más avanzadas. También existen herramientas de visualización de datos especializadas, como podrían ser Power BI, que ofrecen funcionalidades específicas para crear gráficos y visualizaciones atractivas. Es muy importante recordar que no todas las herramientas son adecuadas para todas las situaciones o industrias y que no todas tienen las mismas funciones. Algunas pueden ser más apropiadas para ciertas tareas que otras. Por lo tanto, es importante investigar y elegir la herramienta que mejor se adapte a tus necesidades y objetivos específicos. Hemos discutido algunos de los mitos y conceptos erróneos más comunes sobre el análisis de datos. Acuérdate, el análisis de datos no es solo para científicos de datos y estadísticos. No necesitas habilidades avanzadas de programación para empezar en el análisis de datos. El análisis de datos no siempre lleva a buenas conclusiones y más datos no siempre significan mejores resultados. También acuérdate que no todas las herramientas de análisis de datos son iguales. Es muy importante hablar de estos mitos para que más personas puedan aprovechar el potencial del análisis de datos en sus vidas y en sus trabajos. Comprender los conceptos básicos del análisis de datos puede ser de gran ayuda para tomar mejores decisiones y, como hemos dicho, no es solo para analistas o científicos de datos. Te invito a que sigas aprendiendo sobre el análisis de datos y visites nuestra web www.datademia.es para aprender más. Nos vemos en clase.